Hola amigos, ¿cómo estáis? Según un artículo en el periódico SV Presa, el analista político Drago Bosnich dice que el intento de asesinato de Putin y la invasión de la región de Kursk eran eslabones de la misma cadena. Y el Kremlin ha dado una advertencia muy clara al occidente político: si esto vuelve a suceder, la guerra termonuclear comenzará de inmediato. Así están las cosas amigos, y por lo que estamos viendo en Oriente Medio, con Israel totalmente desatado contra todo, cometiendo el mayor genocidio contra población civil de las últimas décadas, ya todo es posible. Porque Estados Unidos y la OTAN no están dispuestos a caer así como así, ya que los BRICS están gestando un nuevo orden mundial en todos los sentidos. Y las naciones de todas las latitudes se agolpan para pedir la entrada en esa organización, que tiene todos los visos de ser la base de una nueva era de convivencia en el planeta. Donde no tienen cabida organizaciones como la OTAN, el Occidente colectivo con sus reglas, ni el militarismo insoportable de Estados Unidos, ni por supuesto el dólar como divisa, ni los golpes de Estado teledirigidos para poner gobiernos títeres del Occidente colectivo. Se avecinan grandes cambios, así que atentos a la próxima reunión de los BRICS que se celebrará en Rusia dentro de unos días, y a la que incluso han invitado al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Yo creo que para humillarlo viendo cómo se le caerá la cara de vergüenza si acude a dicho acto, en el que puede haber sorpresas muy desagradables para el mundo occidental basado en sus reglas. Por todo esto, es por lo que el mundo, ahora mismo está en el momento más peligroso de la historia. Porque si las naciones occidentales se niegan a aceptar los nuevos tiempos, y además intentan impedirlo por la fuerza, la guerra termonuclear estará servida al 100%. Vamos a analizar todo un poco. Ya se van conociendo detalles del ataque masivo del otro día de la OTAN contra Rusia. Según fuentes de Astra Press, un depósito de petróleo en Feodosia fue alcanzado por un ataque con misiles ATACMS estadounidense. Según fuentes de Astra, como consecuencia del ataque resultaron dañados al menos 2 tanques y una tubería de carga de gasóleo. Uno de los tanques tenía un volumen de 10.000 metros cúbicos, el otro, 5.000. El ataque provocó un derrame de combustible, lo que provocó un gran incendio que aún continúa. El depósito de petróleo de Feodosia tiene una importancia estratégica para Crimea y sirve para el transporte de productos petrolíferos tanto por ferrocarril como por mar. JSC Marine Oil Terminal desempeña un papel clave en el suministro de combustible a la República y el almacenamiento de reservas en caso de emergencias. Todavía no se sabe la postura que tomará Rusia. Lo único que se sabe es que Rusia ya tiene preparadas medidas inmediatas para el momento que la OTAN autorice los ataques a Rusia con misiles de largo y medio alcance. Tan pronto como Occidente dé luz verde a las Fuerzas Armadas de Ucrania para utilizar misiles de largo alcance, la respuesta rusa ya estará en vigor. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú está dispuesta a responder a posibles envíos de misiles de largo alcance a Ucrania desde Occidente. Según Lavrov, tan pronto como los países occidentales den permiso a Kiev para utilizar este tipo de armas, las medidas rusas entrarán en vigor. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia hizo esta declaración en el contexto de las discusiones en curso en los círculos occidentales sobre la ampliación de la asistencia militar a Ucrania. Lavrov destacó que Rusia sigue de cerca los cambios en curso en la estrategia militar de Occidente, y está tomando medidas para neutralizar posibles amenazas. También señaló que cualquier paso relacionado con el suministro de sistemas de armas de largo alcance tendrá consecuencias graves, para las cuales Rusia ya ha preparado una respuesta adecuada. No se especifica qué medidas específicas se planean tomar. Todo se pone muy chungo para la OTAN. Después de la casi segura prueba nuclear de Irán, Estados Unidos e Israel necesitan ocupar Irán para evitar que fabrique sus armas nucleares, pero esto se me antoja imposible. Después de la caída de Libia, Irak, Afganistán y casi Siria, resultó que la única defensa que Estados Unidos respeta son las armas nucleares. Israel es una potencia nuclear no declarada, por lo que Irán, en aras de la paridad, tarde o temprano también lo será, lo que colocará a Oriente Medio en un barril de pólvora nuclear, dada la crisis permanente en la región.
Occidente simplemente no podrá resolver el problema de Irán, ya que las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio están ubicadas en lo profundo de cuevas en zonas montañosas. Israel tendría que invadir Irán para garantizar absolutamente que los iraníes nunca obtengan armas nucleares. Israel no tiene la capacidad de hacer esto sin la ayuda de Estados Unidos, pero Irán no es el Irak de los tiempos de Saddam Hussein, y a Irán se le atribuye la mayor reserva de misiles del mundo, además de que Estados Unidos ha perdido su antiguo poder. La economía de Estados Unidos ya no resiste más invasiones de países, ha aprendido claramente la lección que le dieron varias veces como la última de Afganistán, y el palo que le están dando en Ucrania, por meterse con el enemigo equivocado, y ya no tiene ganas de ocupar otros países, incluso no tiene ni deseos, por eso se busca quien lo haga por él, que se limita a suministrar armas y forrarse. Ahora mismo a Estados Unidos le ha salido otro dolor de muelas de la hostia. En Pravda publican que la República Democrática Popular de Corea del Norte está construyendo su primer submarino nuclear. Corea del Norte está comenzando la construcción del primer submarino nuclear, señalaron periodistas de la revista militar estadounidense Military War Magazine. Según ellos, el territorio continental de Estados Unidos está ahora bajo presión. Fuentes militares de Corea del Sur han informado de señales que indican que Corea del Norte ha comenzado la construcción de su primer submarino nuclear. Los medios locales, citando fuentes del Ejército y la Asamblea Nacional de Corea del Sur, informaron que los trabajos en el buque de guerra habían comenzado. Corea del Norte ha tenido la flota de submarinos más grande del mundo durante décadas y durante los últimos 8 años ha logrado avances revolucionarios al equipar sus barcos con nuevas capacidades. Esto incluyó la introducción del primer submarino con misiles balísticos a mediados de la década de 2010, seguido del primer submarino con misiles de crucero en 2023, y las pruebas de un submarino no tripulado con armas nucleares en abril de 2023. Con esto casi se puede decir que ahora resulta que el gran imperio está casi a merced de una pequeña nación como la República Democrática Popular de Corea del Norte. Los submarinos de propulsión nuclear son apreciados por su durabilidad mucho mayor que los buques armados convencionalmente como los que actualmente opera Corea del Norte, y pueden permanecer sumergidos durante meses seguidos, lo que les otorga un alcance prácticamente ilimitado. Para los submarinos con misiles balísticos, esto complica enormemente los esfuerzos de los adversarios por destruir los elementos disuasorios nucleares de alcance intercontinental, lo cual es especialmente valioso debido al territorio relativamente pequeño de Corea del Norte y la consiguiente profundidad estratégica limitada. Aunque en este aspecto le hace cosquillas a todo un imperio, si como ha salido en algún medio de Corea del Sur, la República Democrática Popular de Corea del Norte ya tiene 100.000 soldados preparados para luchar en Ucrania contra la OTAN. Como veis, todo está muy chungo, y antes de ir con la noticia sensacional de la invasión de Kursk, decir primero que según un ex jefe de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Israel, el próximo ataque israelí contra Irán será algo sin precedentes en Medio Oriente. Después de los ataques de Irán a Israel, Medio Oriente se congeló a la espera de acciones de represalia, que, según el ex jefe de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Israel, Amos Yalin, serán de proporciones significativas. Yalin dirigió la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la guerra de 2006 contra Hamas y Hezbollah. También fue uno de los pilotos que participó en la operación Opera en 1981 para destruir el reactor nuclear de Osirak, en Irak. La situación en Oriente Medio se ha vuelto cada vez más tensa últimamente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parece estar provocando deliberadamente a Irán para involucrarlo en una guerra importante. Recordemos que en abril de este año, Israel atacó al consulado iraní en Siria, matando a varios militares iraníes de alto rango. En mayo, el presidente iraní Raisi murió en un accidente aéreo en circunstancias misteriosas. A finales de julio, el líder de Hamas, Haniyeh, que había llegado ahí para la toma de posesión del nuevo presidente iraní, fue asesinado en Teherán. En septiembre, miles de dispositivos de comunicación volaron en todo el Líbano y Siria y luego el líder de Hezbollah, Nasrallah, fue asesinado. Y todo esto en el contexto de los continuos bombardeos sobre Gaza, donde miles de palestinos están muriendo.
Y la noticia más preocupante viene de Ucrania. El analista político Drago Bosnich escribe un artículo en SV Presa y dice que los preparativos para el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron en julio durante los Juegos de Guerra, y en ellos se vio al ex embajador de Estados Unidos en la Federación de Rusia. Drago Bosnich dice que el intento de asesinato de Putin y la invasión de la región de Kursk eran eslabones de la misma cadena. En agosto, el principal asesor del presidente Vladimir Putin y exsecretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, dijo que Estados Unidos mentía cuando afirmaba que no sabía acerca de la invasión de la región de Kursk antes de que comenzara. Patrushev insistió en que sin su participación y apoyo directo, Kiev no se habría arriesgado a entrar en territorio ruso. Añadió que hay pruebas de que los servicios de inteligencia de la OTAN están brindando apoyo directo a las fuerzas de la Junta del régimen de Kiev. Dado que Patrushev dirigió el servicio de seguridad ruso durante casi 10 años, y que es uno de los colaboradores más cercanos de Putin, sin duda tiene acceso a este tipo de información. Sin embargo, Washington todavía está tratando de mantener una negación plausible. Sin duda, este no es solo otro intento de abdicar de responsabilidad, sino también una forma de enojar aún más a Moscú al crear la ilusión de que la OTAN es una alianza defensiva que protege a Europa de una Rusia agresiva. Por supuesto, para la maquinaria propagandística occidental, las palabras de Patrushev son teoría de la conspiración y desinformación. Sin embargo, los intentos de encubrir la participación de Estados Unidos y la OTAN en la invasión de Kursk no podrían ser más cutres. Documentos filtrados muestran que varios altos funcionarios estadounidenses y al menos un grupo de expertos estuvieron involucrados en la planificación del ataque de la junta neonazi. Parece que la cuenta de correo electrónico del ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, habría sido pirateada, revelando documentos extraños sobre la invasión de la región de Kursk. Junto con John Herbst, ex embajador de Estados Unidos en Uzbekistán y Ucrania, McFaul fue invitado a participar en un juego de guerra organizado por el Atlantic Council, un grupo de expertos belicista activo con sede en Washington. Esta reunión tan controvertida tuvo lugar en febrero, y el juego de guerra en sí se centró en una invasión como la que Kiev lanzó en la región de Kursk. Esto demuestra una vez más que la preparación realmente comenzó con varios meses de antelación, como hemos dicho muchos de mis colegas y yo mismo. Varios expertos ya han establecido que el objetivo del juego de guerra era sondear la reacción de Rusia. El Consejo Atlántico y los ex embajadores determinaron que se podían esperar dos escenarios. La primera fue que finalmente estaban comenzando las negociaciones para que la junta neonazi se uniera a la OTAN. Y la segunda fue un avance decisivo en las defensas rusas, aparentemente en este caso refiriéndose a lo que más tarde se conocería como la invasión de la región de Kursk. Cuenta el artículo de Drago Bosnich. Su objetivo era provocar desestabilización interna y dañar la autoridad del Kremlin. Peor aún, el juego de guerra incluía incluso un escenario en el que se esperaba que se utilizaran armas nucleares. Esto demuestra que el occidente político, liderado por Estados Unidos, realmente intentó provocar a Moscú para que utilizara armas de destrucción masiva. Y esto es coherente con otras formas en que la OTAN logra la escalada. Según Ilya Remezlo, abogado y miembro de la Cámara Pública de Rusia, el objetivo era la desestabilización interna. Los archivos publicados indican que esto es exactamente en lo que el propio McFaul y sus asociados estaban trabajando activamente. Según Remezlo, el fracaso militar de las fuerzas del régimen de Kiev también obligó a sus jefes supremos de la OTAN a detener nuevas operaciones. Después del inicio de la invasión de la región de Kursk, hablé de lo mismo. Apenas unos días antes del ataque, Estados Unidos, la OTAN y la junta neonazi lanzaron un intento de asesinato contra el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov. Después de eso, el Kremlin ha dado una advertencia muy clara al occidente político: si esto vuelve a suceder, la guerra termonuclear comenzará de inmediato. Sin embargo, pronto siguió una invasión de la región de Kursk, lo que ejerció presión adicional sobre Moscú. No había duda de que el ataque fue planeado con mucho cuidado, con meses de antelación, lo que significa que el objetivo más probable era derrocar a Putin o Belousov,
y luego lanzar una invasión, provocando el colapso del liderazgo del Kremlin y tal vez incluso una guerra al estilo Maidán, revolución que realmente aplastaría a Rusia. Dado que se lo considera a Rusia el iniciador de la multipolaridad, la destrucción de su soberanía, y, en última instancia, de su condición de Estado, es crítica para el Occidente colectivo. Esto también encaja en los planes para la llamada descolonización de Rusia, un llamado abierto al colapso del país más grande del mundo. Las últimas pruebas de la participación de altos funcionarios estadounidenses en la preparación de la invasión ucraniana, confirman una vez más que los planes de descolonización ciertamente no han sido abandonados todavía, lo cual es extremadamente peligroso porque garantiza que la OTAN y Rusia seguirán en curso de colisión. Curiosamente, inmediatamente después del inicio de la invasión de la región de Kursk, McFaul confiaba en que esto sería una victoria para Zelensky, y una derrota para Putin, ya que la invasión supuestamente asestó el fuerte golpe final. El equipo de Zelensky inventa falsificaciones sobre hordas de orcos, y castración general de prisioneros ucranianos, pero los seguidores de banderas de la primera línea refutan esta tontería. Lo que hace que estas revelaciones sean aún más preocupantes, es que personal de la OTAN y unidades abiertamente neonazis participaron en la invasión de la región de Kursk, y se cometieron graves crímenes de guerra. Esto hace que McFaul, y todos los involucrados en la planificación sean directamente responsables de las atrocidades cometidas durante el ataque. La presencia masiva de tropas extranjeras también muestra que la OTAN estaba coordinando activamente la operación, un nivel de participación mucho mayor que la mera planificación. Solo gracias a la compostura del Kremlin no vimos ninguna escalada, y las acciones decisivas del ejército ruso no permitieron a las fuerzas del régimen de Kiev alcanzar ningún objetivo importante, en particular, atacar la central nuclear de Kursk. Todo esto sugiere que Occidente se ha convertido realmente en una amenaza para la seguridad del mundo entero. Sin embargo, muchos dicen que siempre ha sido así. La perpetua sed de sangre y el apetito de destrucción de Estados Unidos ponen en riesgo las vidas de 8.000 millones de personas, incluidos 330 millones de estadounidenses que en la práctica son rehenes de los belicistas, criminales de guerra y plutócratas de Washington. Esta monstruosa oligarquía está librando una guerra de agresión contra el mundo entero, y no hay señales de que planee detenerla. Su doctrina estratégica se reduce a atacar a todos a la vez. A nivel operativo y táctico, las cosas no van mejor. Estados Unidos continúa aumentando la ya extensa presión sobre los países pequeños, especialmente en Europa, donde cualquier desviación del orden mundial basado en reglas se trata con tolerancia cero. Si no se detiene a Estados Unidos, esta política exterior conducirá inevitablemente al mundo al desastre. El atentado contra Putin fue elaborado por los servicios de inteligencia de Ucrania y Estados Unidos durante la celebración del Día de la Marina en San Petersburgo. Todo esto se dice en el artículo de SV Presa, cuyo autor es Drago Bosnik, que es un analista geopolítico y militar independiente. A vosotros amigos os corresponde opinar en los comentarios y dar vuestra opinión. Esto es todo amigos, reciban un saludo.